¿Qué tal, amigos? Esta clase estaremos observando una práctica relacionada con uno de los fenómenos muy interesantes dentro de la física, pero muy poco conocidos. De hecho, fue uno de los trabajos de Einstein que le otorgó el premio Nobel en 1921. Muchos creen, e incluso si preguntas en estos días si Einstein ganó un premio Nobel por la relatividad general, te dirán que sí. Pero en realidad, el efecto fotoeléctrico fue quien otorgó el premio a este destacado físico de hace muchos años atrás, que su visión del universo cambió para siempre el concepto que nosotros teníamos de la física hasta ese entonces. Muy bien, pero el efecto fotoeléctrico tiene una historia. De hecho, en 1887, Heinrich Hertz, aquel que demostró experimentalmente la existencia de las ondas electromagnéticas, planteó un experimento muy interesante en donde dos esferas de metal, al estar muy cerca, generaban una descarga eléctrica intensa, pero se lo hacía más intensa cuando era iluminada una de estas esferas con luz ultravioleta. Heinrich Hertz no entendía el por qué se daba esta situación. De hecho, él prácticamente lo olvidó. No fue hasta el descubrimiento de los electrones por parte de J. J. Thomson, en el cual ya adquirió un poco más de sentido este experimento. De hecho, uno de los ayudantes de Hertz, Philip Lenard, en 1902, llevó nuevamente este experimento de una manera más controlada dentro de un tubo de vacío, en donde se dio cuenta que justamente se producía este tipo de chispazo o de arco eléctrico cuando eh, enviaba corriente por estas dos placas, ¿no? Pero estas dos placas no funcionaban de la misma manera con la luz convencional, tenía que específicamente ser con la luz ultravioleta, de donde se derivaba justamente una mayor cantidad de corriente. Y era debido a la emisión de los fotoelectrones desde la superficie metálica iluminada. La luz ultravioleta proporcionaba a los electrones la energía suficiente para vencer el potencial de contacto con el metal y atravesar el espacio que los separa de la otra placa, completando el circuito. Pero el trabajo de Albert Einstein prácticamente tuvo que recurrir a las teorías de su gran amigo Max Planck, en donde decía que la luz era cuantos de energía, unos paquetes discretos, cuya energía crece con la frecuencia de la luz, mas no por la intensidad de la misma, algo que se le conocía como energía del cuanto, y le aplicó el efecto fotoeléctrico. Y con esto demostró teóricamente que el efecto fotoeléctrico dependía exclusivamente de la salida de los electrones de una placa metálica impulsada por energía adicional que ocasionaban los fotones energéticos de la luz ultravioleta. Es decir, este efecto se producía solamente y gracias a la frecuencia de la luz ultravioleta. Mientras más frecuencia, mayor sería la energía que el fotón le entregaba al electrón para que éste abandone el metal y haga el salto. Entonces, esto está dentro de la parte de la historia. Pero experimentalmente, ¿cómo funciona el efecto fotoeléctrico? Quizás algunas palabras no sean de uso regular, pero trataremos de demostrar en esta pequeña práctica de laboratorio virtual cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Podemos observar en pantalla un conjunto que está dentro de un tubo de vacío, las dos placas metálicas, unidas estas a una batería, la cual nos puede brindar un voltaje adicional, que estaremos revisando qué es lo que sucede cuando activamos esta pila, digamos así, ¿no? También tenemos una placa que va a estar enfocada únicamente a las cargas negativas, llamada ánodo, y otra a las cargas positivas, llamadas cátodo. También tenemos un, digamos, un verificador de la intensidad de la luz. Nosotros podemos regular aquí desde 0% hasta el 100% de intensidad de la luz. Esto quiere decir que de aquí puedo controlar la cantidad de fotones que van a salir de esta lamparita, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, el foco está de momento iluminado con una luz tenue que tiende hacia el rojo, ¿sí? Hacia el infrarrojo un poco. Y esto es muy importante darnos cuenta porque notamos aquí que tenemos el espectro de luz visible, con sus extremos, tanto en el izquierdo, el ultravioleta, y en el derecho, el infrarrojo. ¿Esto qué quiere decir? Infrarrojo significa por debajo
de los colores rojos y ultravioleta por encima de los violetas. Tanto los rayos ultravioletas como los rayos infrarrojos no son perceptibles al ojo humano, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta también que en este arco iris, sí, notamos también una unidad de medida que tenemos aquí los nanómetros, que este momento está marcando 747 nanómetros, ¿no? Esto me indica la longitud de onda, que sabemos muy bien que es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, mientras más pequeño sea este valor, más alta será la frecuencia de la onda. La onda será mucho más energética, por lo tanto, también lo serán los fotones emitidos en diferentes rangos de longitud de onda. Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, iremos probando con cada una de las ondas a ver en qué momento ya hay el desprendimiento de electrones de la placa del cátodo, del ánodo, perdón, hacia el cátodo. Muy bien, vamos a experimentar entonces, vamos a aumentar la intensidad de fotones o la cantidad de fotones en la lamparita y como podemos observar, vamos a regular ya al 50%. A ver. Ya dejemos el 55%. Nos damos cuenta que hay una cantidad de fotones considerables, pero de momento no hay ninguna situación extraña o anómala que suceda en la placa en donde se encuentran los electrones. ¿Sí? Estamos trabajando en este momento con una onda muy cercana al infrarrojo. Vamos a ir aumentando progresivamente la frecuencia, es decir, vamos a ir acortando la longitud de onda. Si me lanzo hacia los infrarrojos, completamente tenemos una onda mucho más grande, entre sus picos, una longitud de onda mucho más amplia, pero de igual manera no vemos ningún efecto sobre la placa metálica. Ahora, se han transformado estos fotones en cruz porque no son visibles, ¿correcto? De hecho, nuestros ojos directamente no podrían observar absolutamente nada entre el espacio que genera la lámpara y la placa. Pero si vamos ya al rango de luz visible, tenemos ya, obviamente, los fotones que pueden ser observados ya con la coloración un poco lacre. Sí, vamos hacia los rojos, tenemos ya 723 nanómetros, vamos a seguir disminuyendo la longitud de onda, por lo tanto, aumentando la frecuencia. Vamos a ir haciendo paulatinamente para ver qué sucede con la placa, ¿no? Entonces, vamos corriendo, tenemos 701 nanómetros, la onda cada vez se va haciendo más energética, la onda de luz visible. Tenemos 690 nanómetros, estamos ya muy cerca del color rojo, ¿sí? Vamos a seguir disminuyendo la longitud de onda, tenemos 670 nanómetros, el rojo de los fotones se hace un poco más intenso, si ustedes pueden observar. Vamos a ir regulando poco a poco, tenemos ya 659, 651 nanómetros, estamos ya entrando prácticamente a la región del color tomate, 640 nanómetros, seguimos dándonos cuenta que no hay ningún efecto sobre la placa. Entonces aquí podemos sacar una cuestión muy importante. Vean que la intensidad de la luz hemos estado trabajando en el 55%, ¿sí? Y a medida que nosotros vamos aumentando la frecuencia, o sea, disminuyendo la onda, aparentemente tenemos una salida ya de electrones similar en cada uno de los rangos de longitud de onda que hemos venido dando. Vamos a darnos cuenta que de qué parámetros dependerá la salida de los electrones. Eso lo analizaremos ya con la continuación del experimento, ¿no? Vamos ahora a disminuir más la longitud de onda, 634 nanómetros, 632, 626. Estamos prácticamente ya en la región tomate del espectro de luz visible. 618 nanómetros, 615, 610. Estamos ya al borde de los amarillos, los colores amarillos del espectro. 596. Sí, no sucede absolutamente nada. Entonces, el experimento, como ustedes se dan cuenta, no tiene ningún efecto sobre la placa que está enfrente, sí, la cual está unida a un amperímetro, el cual nos marcará si genera o no corriente en ese experimento, y que es justamente la base de funcionamiento de este aparatito que utiliza los principios del efecto fotoeléctrico, ¿no? Vamos a continuar bajando la escala de la longitud de onda. Tenemos 585, nos encontramos en la región amarilla del espectro. La lámpara está emitiendo fotones de color amarillo. Vamos a ir bajando lentamente, tenemos 577, 571, estamos entrando en los colores verdes, 565 y nada sucede.
¿sí? Entonces vamos a entrar en el espectro ya de color verde. Tenemos 554 nanómetros, 549, 541. Vamos a ver si pasa algo, tampoco nada. Es muy difícil regularle de poco a poco. Con el ratón es un poquito incómodo. 532 nanómetros. Y vemos ya que comienza a haber una emisión de los electrones. Las esferitas que ustedes están observando en este momento son electrones. De hecho, se los llama fotoelectrones, ¿no? ¿Por qué se los llama fotoelectrones? Porque son los electrones que han sido sacados de la placa, sacados de su átomo debido a los fotones. Entonces, esta característica que reciben estas esferitas representadas aquí de color azul oscuro o morado, parece, eh, son justamente los fotoelectrones que son extraídos de la placa metálica, pero nos damos cuenta que viaja a una determinada velocidad, por lo tanto, hablamos de una energía cinética que de momento es baja, porque si nos damos cuenta, no produce ningún cambio en la corriente, sigue siendo la corriente cero. Estamos en la región verde del espectro de luz visible. Vamos entonces a seguir disminuyendo la longitud de onda, por lo tanto su frecuencia. Vamos a irnos hacia vamos a tender hacia los colores azules. Vemos que aparentemente están modificando su cinética los electrones, están aumentando la velocidad, como ustedes pueden darse cuenta, pero sin embargo todavía no genera una corriente eléctrica, no cierra un circuito para que la corriente fluya alrededor de todo el experimento. Muy bien, vamos a seguir aumentando la frecuencia. Nos vamos hacia la región ya de los celestes. Sí, hay que estar atento a la corriente. Ha aumentado la cinética de los electrones, de los fotoelectrones. Sí, muy bien. Tampoco tenemos corriente que está marcando en el amperímetro. Vamos a entrar entonces en la región ya de los azules, ¿no? Nos vamos al magenta un poco, al celeste. Sí, vemos que adquieren mayor cinética, mayor energía cinética los fotoelectrones, pero tampoco todavía no hay las condiciones energéticas necesarias para que los fotones, en este caso celestes, arranquen a los electrones con tal energía que sean impulsados hacia la otra placa y generen una diferencia de potencial, un voltaje, una corriente eléctrica, ¿no? Entonces nos vamos más hacia las regiones de acá, 483 nanómetros. Tampoco entremos ya en la región un poquito más azul. Sí, vemos que la cinética de los fotoelectrones aumenta, todavía no hay corriente que esté marcando. Y este momento, si nos damos cuenta, comenzó, ¿sí?, a haber un valor aquí de 0,015. Muy bien, que está generando entonces corriente eléctrica y es el principio específicamente con el cual, como había contado dentro de la historia, no pudo determinar ni Hertz, ni tampoco su ayudante Philip Lenard, pero sí lo pudo determinar Albert Einstein, trabajando específicamente con la teoría loca en ese entonces, ¿no?, de Max Planck, del cuanto de energía. Entonces, si nos trasladamos más hacia el lado de los azules, ya llegando a la parte de ultravioletas, vemos que la corriente comienza a aumentar, ¿no? ¿Sí? Y la cinética de los electrones, obviamente. Entonces, podemos decir aquí que el efecto fotoeléctrico depende específicamente de la frecuencia de la onda. Mientras la frecuencia es más alta, tiene el fotón la capacidad energética para arrancar el electrón y llevarlo a una energía considerable, la cual genera corriente eléctrica. Nos vamos hacia los rangos ya de los violetas. Tenemos entonces 408 nanómetros, vemos que ha incrementado notablemente la corriente, ¿sí? Y nos vamos acá al rango prácticamente ya al extremo ultravioleta, ¿sí? Vemos que la corriente ha aumentado considerablemente, la cinética de muchos de los electrones permite justamente que se dé el efecto fotoeléctrico. Y con esto, con este principio, ustedes deben ser testigos de muchas de las cosas que funcionan con este avance físico que quizás no se hayan dado cuenta. Podemos hablar de las cámaras, podemos hablar también de las células solares, los detectores de movimiento, la televisión, el alumbrado público, también cuando se abre una puerta solita cuando estamos frente a un centro comercial, o cuando se abre o se cierran las puertas de un ascensor, sin necesidad de la intervención
de nuestras manos para aplastar los botones. En todos esos elementos que les acabo de mencionar está como principio en una de sus piezas el efecto fotoeléctrico. Ahora, nos damos cuenta entonces que si nosotros nos vamos más hacia el rango de las ultravioletas, sigo disminuyendo la cantidad de longitud de onda y vemos que obviamente la corriente ha aumentado en el circuito, el principio del efecto fotoeléctrico, y también notamos que los fotones están aquí como representados con una cruz, porque prácticamente ya no, nuestro ojo no los puede ver, ¿no? Ahora, vamos a analizar entonces la intensidad de la luz, si tiene algo que ver con el efecto fotoeléctrico, si tiene algo que ver con la cantidad de corriente que se está generando, y de hecho ahorita este momento está marcando 0,234. Bueno, no sé aquí si la unidad son miliamperios, para determinar justamente cómo va a variar la corriente, pero voy a aumentar la intensidad de la luz. ¿Eso qué significa? Que voy a otorgar una mayor cantidad de fotones al experimento. Vamos a ver qué es lo que sucede con la corriente, si tiene algún efecto. Voy a aumentar a 60, 65, ¿sí? Entonces estoy mandando mayor cantidad de fotones de alta energía hacia el experimento, por lo tanto también habrá una mayor cantidad de fotoelectrones impactando, la placa, por lo tanto marcará obviamente una mayor cantidad de corriente. Entonces tenemos aquí una mayor intensidad, pero ojo, con una luz de alta energía. ¿Qué pasa? Y vamos aquí ya a nuevamente resetear el experimento. Vamos a dejar en cero la intensidad de fotones y es obvio que si no hay fotones, obviamente no hay desprendimiento de electrones, por lo tanto no hay fotoelectrones impactando en la placa y por lo tanto también no generamos corriente, ¿no? Vamos a bajar la frecuencia, vamos a ubicarle aquí en el rango de los colores tomate, 601 nanómetros. Vamos a generar los 55% que originalmente comenzamos a trabajar con intensidad de luz, ¿sí? Y voy a ir moviendo aquí en este rango, ¿sí? Vamos al amarillo, voy a aumentar la cantidad de fotones, ¿sí? Incremento hasta el 100% la cantidad de fotones y me doy cuenta que no importa cuántos fotones yo envíe a la placa metálica, ¿sí? Pero si estoy en el rango de luz en las cuales las ondas no son muy energéticas, no sucederá absolutamente nada con la placa, no habrá desprendimiento de electrones. Si sigo trasladándome hacia el lado de los verdes, sí, notamos exactamente lo mismo, ¿no es cierto? No hay un efecto fotoeléctrico por más cantidad de fotones que enviemos a la placa, siempre y cuando las ondas no sean lo suficientemente energéticas, o sea, que no tengan alta frecuencia para generar un efecto, ¿no? Recordemos que estaba en el rango de los 540, 541 nanómetros, de donde se generaba ya el efecto fotoeléctrico. Sí, efectivamente podemos observar que hay desprendimiento de electrones, pero tienen muy poca velocidad, no generan la suficiente energía para que al impactar la placa produzcan corriente eléctrica, ¿no? Y vean que la intensidad de fotones está al máximo. Entonces eso no quiere decir que mientras más intensidad de luz yo, ¿sí? En una determinada onda producirá posiblemente el efecto, pero no con la suficiente energía, ¿no? De igual manera, si me traslado hacia la región de los azules, o el magenta, ¿sí? Vemos que igual aumenta la cinética de los fotoelectrones, pero no se produce todavía la corriente deseada, ¿no? Por más que se tenga una cantidad increíblemente grande de fotones. ¿Cuándo se produce ya la emisión de corriente? Cuando entramos en el rango de los azules ya notamos que tenemos ya una corriente, ¿sí? Y esto es debido justamente a la frecuencia de la onda. Queremos más corriente, entonces lo eficiente sería trasladarnos hacia el lado de los ultravioletas, en donde claramente se demuestra la mayor emisión de fotoelectrones debido a su energía cinética, la que produce al impactar con la placa K, ¿sí? Que está unido, nótese una cosa importante, al polo positivo de la pila, ¿no? Y es justamente lo que vamos a entrar a continuación. ¿Qué pasaría si yo activo el voltaje de la pila? Vamos a ver qué sucede con la corriente y vamos también a observar qué es lo que pasa con el comportamiento de los fotoelectrones. En este momento, entonces, voy a darle un voltaje, ¿sí? 0.8 voltios, y vemos que la cinética aumenta, ¿sí? Vamos a dar un poquito más de voltaje, 1.40 voltios,
aumenta la cinética, de hecho se produce una mayor salida de electrones, sí, pero la corriente se mantiene, ¿sí?, en 0.2. Le damos más voltaje, tenemos 2.80 voltios, hay una mayor extracción de fotoelectrones, una mayor cantidad, pero ha llegado a un tope en el cual nos marca la corriente que ya no va a subir absolutamente nada más. ¿Qué pasaría si lanzamos más hacia el rango ultravioleta? Vamos a ver qué sucede con el voltaje. Aumenta la corriente, y eso es obvio, ¿no? Porque estamos en el rango ya de la luz ultravioleta, mucho más energética que la luz visible, que tiene el rango desde el violeta hacia el rojo, y vemos que aumenta notablemente la corriente eléctrica. Entonces, como ustedes pueden observar, hay diferentes parámetros en los cuales nosotros hemos trabajado dentro del experimento y podemos sacar las siguientes conclusiones, ¿no? A mayor intensidad de luz, mayor será la salida de electrones, pero con la misma energía cinética o velocidad. Salvo que estemos en una frecuencia muy alta, ¿no? En una onda sumamente energética, como ustedes pueden observar en este instante, que es de la onda ultravioleta. A mayor frecuencia, mayor número de fotoelectrones, pero la energía cinética o velocidad aumenta, por lo tanto, mayor corriente, como estamos observando aquí, que ya artificialmente, digamos así, entre comillas, utilizo la pila para generar una extracción mucho más eficiente de estos fotoelectrones de la placa metálica cargada de electrones de carga negativa, como es obvio. Entonces, podemos decir que la energía cinética es clara, es un elemento claro para producir el efecto fotoeléctrico, ¿no? El trabajo necesario para arrancar un electrón se conoce como trabajo de extracción, que estaremos viendo en las formulaciones y en capítulos siguientes. Entonces, esto, estimados estudiantes, es lo que corresponde al análisis dentro de una práctica virtual del efecto fotoeléctrico y los beneficios que han brindado a la civilización como los objetos o elementos en los cuales utilizan sus principios para mejorar la calidad de vida de nosotros. Muchas gracias.